Me presento primero, mi nombre es Hilda Hernández y mi nombre mágico es Eriu. Dentro de la cofradía de Leuxofía, soy iniciada de primer grado y hoy este día a mí me corresponde hablar sobre los aspectos del código de ética de la APA relevantes para los principios y la práctica wicana, ¿sí? Seguramente se estarán preguntando qué tiene que ver esta asociación de la APA con la ética wicana, ¿no? Primero hay que definir lo que es el APA, ¿sí? Son las primeras iniciales de la Asociación Americana de Psicología, y esta es una organización científica que ha establecido normas internacionales de procedimientos para ser utilizadas como principios éticos y de conducta por los psicólogos. Entonces, esto viene a ser un documento o un manual en el que se encuentran todos los principios éticos y códigos de conducta por los cuales siempre se tienen que regir todos los psicólogos, independientemente de la zona donde vivan, el país. Es una norma general para todos los que ejercen la profesión, en este caso, pues, de psicólogos, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito qué tiene que ver el APA y la Wicca, ¿no? Muchos de los estándares éticos aceptados y aplicados a los terapeutas y consejeros son igualmente relevantes para la práctica del clero wicano, ¿no? Teniendo esto en cuenta, podemos decir que estos son códigos aplicables a los psicólogos y que también pueden ser utilizados hacia la práctica wicana, porque los miembros de un coven o de alguna cofradía, pues tienen una labor muy parecida a los psicólogos, ¿no? Porque se pueden desempeñar, por ejemplo, los psicólogos como consejeros en investigación, en docencia, supervisión, servicio al público, desarrollo de políticas, intervención social, desarrollo de instrumentos de evaluación, evaluación de conductas y diseño y evaluación de programas y administración. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una cofradía o de alguna institución que tenga sus líderes o clérigos wicanos, pues también la labor que ellos hacen es de consejería en general, la supervisión, evaluaciones, el desarrollo de roles, como por ejemplo en el caso de nuestra cofradía de Leusofía, hay roles donde se especifica la labor que cada uno podría desempeñar o está preparado para desempeñar. Entonces, también se hace en el diseño de programas, se trabaja con el servicio social y comunitario y se plantean estrategias, se hace mucha labor similar a lo que los psicólogos hacen, ¿no? Porque actúan como consejeros, guías o en el coaching, también como pues orientadores, supervisores, como ya lo mencionamos, ¿no? Entonces es por eso que el clérigo wicano ha adoptado como base lo que es el APA, ¿no? El código de las normas y de principios de conducta que tienen los psicólogos, pues para poder adaptarlos en cierta forma a lo que es el clérigo wicano, ¿no? O a la parte de la estructura de la Wicca. Ahora, vamos a ver. En esto, hoy yo voy a empezar con la parte sobre las categorías de lo que es el APA, ¿no? Voy a estar hablando desde el punto de vista del manual del código que es para los psicólogos, y en algunas partes también hablaré acerca de cómo se puede aplicar
en el caso de de los clérigos o de cualquier institución, en este caso pues estamos hablando de la Wicca, ¿no? Entonces, tenemos 4 categorías, pero para empezar tenemos que definir que el propósito del código de ética es proporcionar orientación para los psicólogos y reglas de conducta profesional que pueden ser aplicadas por el APA y por otras instituciones que decidan adoptarlas, cubriendo mediante normas específicas situaciones con las que puedan encontrarse los psicólogos. El objetivo es el bienestar y la protección de los individuos y de los grupos con los cuales los psicólogos trabajan y la educación de miembros, estudiantes y del público, considerando las normativas éticas de disciplina. Yo creo que este concepto está muy claro, digo, y si pudiéramos aplicarlo en lo que es referente a la cultura wicana, pues sería igual, porque un líder siempre debe buscar o tiene que tener como objetivo cubrir el bienestar y la protección de todos los miembros, ¿no? Entonces, prácticamente este código lo que hace es detallar los límites de autoridad, la orientación, como ya mencioné, el bienestar y la protección del comité de ética y de los miembros, ¿no? O personas que están afiliadas a este código. En este caso, por ejemplo, también para la Wicca es muy importante poner o estructurar el código donde se incluyan las reglas generales, las que son comunes y también las que tienen que ir muy específicas, ¿no? Tanto los funcionamientos como principios y como procedimientos de cómo se va a manejar todo de cómo se va a manejar toda la estructura dentro de Wicca, ¿no? Y podemos hablar como procedimientos tan sencillos, pero que tienen que estar muy siempre especificados, como cómo se llenan una solicitud de ingreso a un Coven o o cuáles son los procedimientos para reincorporarse a alguna cofradía. Digo, eso es sencillo, pero sí tiene que quedar muy específico cómo tiene que ser, y pueden ser también, obviamente, las categorías de cosas que podrían llegarse a presentar graves, como por ejemplo, pues sería algún fraude o un plagio, y cosas como esas que tendrían que ya ser también muy específicos su manera de llevarse a cabo, de cómo se van a llevar, cómo se van a hacer las reglas, los límites y cómo se van a aplicar, ¿no? En este caso. Ahora, pues tenemos 4 categorías en el código. Tenemos lo que es la introducción, el preámbulo, tenemos los principios éticos generales y los estándares o normas éticos. Vamos a ir viendo poco a poco algunos de la mayoría, bueno, de estos. En este caso vamos a empezar con la introducción. La introducción viene siendo la pertenencia a la APA, compromete a sus miembros y estudiantes afiliados a actuar en concordancia con las normativas del código y con las reglas y procedimientos utilizados para su comportamiento. La APA puede imponer sanciones a sus miembros por la violación del código. Entonces, resumiendo un poquito, la introducción es la que discute la intención, la organización, las consideraciones de procedimientos y el alcance de aplicación del código de la ética. Por ejemplo, en la intención van a ir ahí los procedimientos y las quejas, pero lo principal es saber cuál es la intención que se tuvo para hacer una violación, ¿no? Es qué fue las causas por las que se llegó a tener una violación del código, ¿no? Y como aclaración aquí cabe decir que el desconocer alguna regla o norma dentro del código, o al hacer una mala interpretación personal de las normas éticas, pues eso sí
si está utilizado como para hacer una excusa y evadir la sanción, eso sí es una violación. Eso sí se considera que es una violación al código. Eso no va a ser causa de no tener una sanción, ¿ok? Entonces, luego, posteriormente, viene lo que es la organización, y donde es ahí donde se van a encontrar las respuestas y las acciones. Una vez que ya se tiene la intención, pues se busca tener archivados todos los pasos y investigar todo lo que es la parte del problema o de la queja que donde se pasó por alto un valor ético, ¿no? Entonces, siempre se tiene que detallar dónde, cómo, cuándo y por supuesto quién sería la persona encargada de poner las sanciones para que se pueda disipar cualquier causa que se imponga ante cualquier efecto, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que se tiene la intención, posteriormente ya que se analiza, se documenta todo, entonces las personas que se encargan de poner las sanciones o poner la acción tienen que tener bien definido también su rol para poder llegar a la mejor resolución de un problema. Ahora, si a lo mejor en este punto puede haber alguna solución, pero si la violación es grave, por ejemplo, o sea, si ya entrarían aquí las consideraciones de procedimientos y ámbito de aplicaciones. Por ejemplo, si las acciones que se tomaron después de haber visto la intención, después de haber puesto todo sobrescrito, las respuestas y las acciones, entonces se puede llegar al resultado o cuál sería más bien la falta ya en sí con todos los archivos, con todo lo documentado desde un principio, y entonces ya se toman las acciones para que se compruebe esta falta, por la cual se comprobó esta falta. Entonces, aquí ya se delimita cuál sería su acción, ¿no? ¿Cuál sería podríamos decir, la respuesta del consejo para la persona que cometió la falta, ¿no? Y bueno, pues puede ir simplemente desde una llamada de atención personal, donde no se necesite hacer ningún comité ni hacer algo más, con más miembros, pero pues también podría ir hasta casos un poquito más graves, donde incluso se puede hasta suspender, expulsar, y en este caso en este caso, pues para los psicólogos incluso podrían quitarle su cédula profesional con la que labora, ¿no? Entonces, dependiendo de todo ese procedimiento, es la acción que se va a tomar en base a la falta de ética que tuvo la persona, ¿sí? Entonces, en este caso podemos decir que esto también aplica mucho para lo que es la Wicca, porque nos da una pauta o nos da bases de cómo nosotros podemos podemos guiarnos ante una falta, pero como, si eres un líder, si eres un miembro, también te tienes que informar de qué son las cosas que tú puedes mantener o proceder a alguna queja, ¿sí? Entonces, es una cooperación mutua tanto de las personas encargadas de aplicarla como de las personas que pertenecen al mismo, a la misma organización, porque es un conjunto donde em, no se excusa por no saber las reglas o por no saber los procedimientos o los lineamientos de los códigos, ¿ok? Entonces, esta sería la parte de la introducción y vamos ahora a ver lo que es el preámbulo, ¿sí?
el preámbulo son los objetivos aspiracionales para guiar a los psicólogos hacia los más altos ideales de psicología. Estas aspiraciones éticas no pretenden ser normas de comportamiento ejecutable. El clérigo wicano, al tomar como referencia estos estándares de la APA, se espera que, al igual que los psicólogos, bueno, pues también se comprometan a incrementar el conocimiento espiritual, científico y profesional sobre la conducta y la comprensión de las personas sobre sí mismas y sobre otros, y al uso de ese conocimiento para mejorar las condiciones de los miembros de la organización, de la Wicca y en sí de la sociedad en general, ¿no? Entonces, el preámbulo es la parte que promueve un conjunto de principios y de normativas de las cuales los psicólogos constituyen su trabajo en base de manera científica y profesional, donde buscan como ante todo proteger los derechos humanos, civiles y sobre todo la libertad de expresión, ¿no? Entonces, igual pasa, por ejemplo, si lo aplicamos bien, como aquí dice el clérigo wicano, también el objetivo es el bienestar de las personas, de los miembros, pero se espera que siempre estén en constante aprendizaje, que tengan un compromiso de incrementar su conocimiento para poder, conocimiento espiritual, científico y profesional para poderlo transmitir más a las siguientes generaciones, ¿no? Pero este preámbulo es simplemente nada más como una guía, o son los principios más bien, que no son reglas, o sea, no son normas que se tengan que sí o sí ejecutar, ¿sí? O sea, son simplemente nada más principios que caben dentro de cada persona, pero de la cual se espera que todos aprendamos, nos eduquemos y incrementemos siempre nuestro conocimiento para poder contribuir a la mejor, a mejores COVEN, mejores, que las condiciones de los miembros sean mucho mejores y que en sí la organización pues crezca y la Wicca y en sí también, como dijimos, la sociedad. Porque aparte, por ejemplo, en el código del APA, los miembros del código pueden tomar parte no solamente en su organización o en su entorno, sino que también pueden contribuir con aportaciones, con conocimiento en cualquier parte donde se requiera su presencia o sus conocimientos, ¿no? O sea, no es específico de un solo lugar, sino que todos pueden contribuir en todo porque a la vez que todos se rigen por los mismos principios y normas, entonces está muy claro que todos tienen que actuar de acuerdo al código de ética, ¿no? Entonces, claro que, por ejemplo, para esto se requiere un compromiso personal y un esfuerzo a lo largo de la vida para actuar de manera ética. Porque, como ya lo mencionamos, los principios o lo que entra aquí en el preámbulo los podríamos considerar como principios universales, ¿sí? Y no son reglas que se tienen que sí o sí hacer, ¿no? Entonces, sí es mucha toma de conciencia, es un compromiso personal y un esfuerzo por mantener siempre alto estos principios y ejecutarlos en base al código donde se especifica lo que cada persona, dependiendo su posición, es el rol que le tocaría desempeñar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el tercero de la tercera categoría, en este caso, vienen siendo los principios éticos generales. Un principio, primero vamos a definir, como ya
dijimos anteriormente, un principio es una base de ideales, fundamentos, reglas o políticas de las cuales nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencia. Entonces, los principios éticos son los que reflejan el adecuado comportamiento de personas y el uso de conocimientos específicos en áreas profesionales relevantes para la sociedad, como en este caso que estamos hablando de los psicólogos, ¿no? Entonces, la intención de estos principios generales es guiar e inspirar a los psicólogos hacia mantener siempre unos estándares elevados donde para su profesión, ¿sí? Donde estos no sean una obligación como tal para el psicólogo, pero sí que se consideren como base para fundamentos o para situaciones en las que se requiere que actúen desde una ética profesional, ¿no? Entonces, vamos, en este caso, por ejemplo, aquí entre los principios éticos generales, pues podemos encontrar lo que es la competencia, lo que es la responsabilidad profesional y científica, lo que es la preocupación por el bienestar de los demás, la integridad, el respeto por los derechos y la dignidad de las personas y la responsabilidad social. De la competencia, más adelante vamos a hablar específicamente sobre ello, pero ahorita nada más voy a abordar así a grandes rasgos la esencia de cada uno de estos principios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para la responsabilidad profesional y científica, pues aquí cabe que los psicólogos siempre tienen que aceptar la responsabilidad de cualquier acción, siempre y cuando se adhieran a los principios o al cumplimiento ético de las conductas, tanto científicas como profesionales. Entonces, se requiere que sean responsables de las acciones, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería para la responsabilidad profesional y científica. El principio de bienestar de los demás, que anteriormente también se le conocía como principio de beneficencia y no maleficencia, digo, ya con eso podemos entender que es hacer el bien y no el mal, por decirlo así, pero ahora se le conoce como el principio de bienestar de los demás. Esto es, obviamente, pues hacer el bien y a las personas con las que uno está trabajando en su entorno, pero también aplica personalmente como profesional porque eh, tienes que siempre estar cuidando tu persona. Tú mismo, como profesional o como psicólogo, siempre tienes que estar cuidando tu salud, tanto física como mental, ¿sí? Para que no cause daños a terceros, ya sean los pacientes o clientes. Entonces, es el bienestar de los demás y también el personal, para que no seas causa o motivo de que alguien no pueda sanar o no pueda avanzar en su recuperación, ¿ok? Entonces, luego tenemos lo que es la integridad. La integridad, pues, como bien sabemos, se trata de promover la exactitud, la honestidad y verdad en la ciencia. Entonces, esta es una de las partes que muy importantes donde se espera que seas honesto, lo cual te va a llevar a ser exacto en tus prácticas y siempre poniendo la verdad ante todo, ¿ok? Entonces, eso sería la integridad. El respeto por los derechos y la dignidad de las personas, que sería en este caso, y también abarcando la responsabilidad social, pues viene a ser donde entraría el respeto por por la diversidad, ¿no? Tanto de género, de cultura, de raza, el nivel socioeconómico, la religión, en pocas palabras, o podríamos decir en su parte contraria, sería que se
tiene que abstener uno de hacer prejuicio, cualquier prejuicio, ¿sí? Porque primero tiene uno que tener el respeto por la dignidad y de esta manera contribuir a la responsabilidad social que como psicólogos se espera que ejerzan basándose en estos principios éticos generales. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver las normas. Las normas éticas, estas sí serían la cuarta, serían el cuarto, la cuarta categoría de este código. Y como bien lo dice, son normas de conducta aplicadas a todos los miembros. Entonces, aquí sí son las reglas que todos los miembros, en este caso, por ejemplo, del APA, tienen que acatar, ¿sí? Entonces, no es como los principios generales donde se ponía como un principio, vaya, tu comportamiento. Aquí no, aquí es las normas o reglas que todo miembro de la APA tiene que seguir sí o sí. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, algunas de las cosas que se pueden presentar que entrarían dentro de las normas, pues, por ejemplo, sería el mal uso del trabajo, ¿no? Que siempre que haya un mal uso de trabajo, los psicólogos siempre tienen que proceder de manera razonable y responsable. Eso no está no entraría en discusión porque siempre tienen que proceder de estas maneras. Y luego tenemos, por ejemplo, los conflictos entre ética y las leyes, las regulaciones u otra autoridad legal. Cuando existe este tipo de conflictos, los psicólogos sí o sí siempre tienen que adherirse a su compromiso basándose en el código. O sea, siempre tienen que estar a favor del código, no pueden ponerse a lo mejor en apoyando la parte de la ley o la autoridad legal. Ellos tienen que siempre basarse y mantener el compromiso con el código. Entonces, esto es parte fundamental también. Cuando hay conflictos entre la ética y las exigencias institucionales, es ahí cuando los psicólogos igualmente tienen que tener un compromiso con las partes o con el código de éticas. Siempre tienen que estar en esa misma frecuencia, o sea, ya sea que sean conflictos entre la ética y las leyes o ante cualquier exigencia de alguna institución, los psicólogos siempre tienen que estar adheridos hacia su compromiso con el código. ¿Okay? Ahora, la resolución informal de violaciones a la ética. Este es cuando se hace simplemente un llamado a la persona que se ha involucrado en alguna acción, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber, cada vez que haya una violación, pero que sea informal, esta se hace por medio de una llamado de atención, nada más, ¿sí? O sea, no se forma el comité, como dijimos anteriormente, simplemente nada más es como que un llamado de atención y se le hace ver a la persona en qué falló y entonces no hay ninguna consecuencia más que un llamado de atención informal. Entonces, cuando ya hay un informe de violación a la ética, aquí sí se tiene que hacer una acción correspondiente a la situación, ¿sí? Entonces, aquí sí se tendría que llevar a cabo todos los pasos que ya mencionamos anteriormente, donde se tiene que ver la causa, la intención, donde se van a aplicar las acciones, quiénes las aplican. Entonces, en este caso, la acción correspondiente, pues ya sería así tomar medidas con demás miembros del comité. Entonces, cuando hay una violación a la ética,
con un informe se espera que tanto la parte del comité como de la parte involucrada tengan claras todos los principios, las normas, las reglas que lleva la ética como profesionales y como psicólogos, ¿sí? La cooperación con comités de ética. Estos, los psicólogos siempre cooperan con o colaboran en investigaciones, en procedimientos y en cualquier otro requerimiento que surja del APA, porque el que no lo hagan, si se los piden o si está dentro de su rango, si no lo hacen, entonces esto sí es una violación a la norma y ahí se tendría que tomar, como ya vimos, una resolución a la violación, ¿sí? Entonces, el no cooperar sí es una violación o sí es una falta a la norma ética. Entonces, eso sería en cuanto a la cooperación. Cuando hablamos de demandas inadecuadas, eh, es, hay que dejar en claro que no se presentan ni se promueve ninguna denuncia por faltas éticas, ¿sí? Es decir, no se va a una institución gubernamental para poner alguna denuncia por una falta de ética. Eso jamás va a pasar dentro de la comunidad. Dentro del código está especificado que eso no es. Y por último es la discriminación injusta contra demandantes y demandados. La discriminación aquí abarca que cualquier psicólogo que tenga a lo mejor un rango más elevado o tenga puestos más elevados no discrimina o no niega ningún empleo o un crecimiento o que implique un crecimiento laboral para algún otro colega o el ingreso a programas académicos a cualquier otro miembro de la asociación si éste cometió una falta ética. O sea, no se le niega jamás la entrada para seguir creciendo laboralmente o para conseguir un empleo o para acceder a programas, perdón, académicos para su propio crecimiento, ¿sí? Entonces, esto serían algunos ejemplos de las normas que podríamos aplicar y que son aplicables en el código de ética de la APA, en este caso para los psicólogos, ¿sí? Entonces, una vez teniendo ya estos cuatro puntos definidos, entonces ahora sí vamos a pasar a ver los principios, los que ya habíamos mencionado acá, ¿se recuerdan? Que vimos el de competencia, responsabilidad. En este caso a mí me va a tocar, vamos a hablar primero que nada de la competencia, ¿sí? Este sería el primer principio aplicable a la ética, donde los psicólogos se esfuerzan por mantener siempre altos los estándares de competencia de su trabajo, reconocen los límites de sus competencias particulares y las limitaciones de su experiencia. Proporcionan solo aquellos servicios para los que están calificados por su educación, formación o experiencia, ¿sí? Dentro de esta competencia existen varios pautas que ahorita vamos a analizar así más detalladamente, pero en sí la competencia de lo que nos está hablando es donde cada quien reconoce su potencial, lo que puede dar en base a su conocimiento, a su experiencia, a su preparación, porque no sería competente que quieras estar en servicios donde no estás calificado y donde no tienes a la mejor formación o experiencia alguna en ese ramo. ¿Okay? Entonces, el primero de dentro de la competencia vamos a encontrar los límites precisamente de una competencia donde nos habla de que los psicólogos prestan servicios, enseñan y llevan investigaciones dentro
de los límites de competencia basados en su capacitación, su educación, su supervisión o su experiencia laboral. Como decíamos ahorita, todo psicólogo tiene que saber cuáles son sus límites dependiendo su especialidad y dependiendo los servicios que está prestando, tiene que saber cuál es el límite, no puede pasar más allá de lo que él esté capacitado, educado o de lo cual tenga experiencia. Luego tenemos los servicios en caso de emergencias. En este caso, los psicólogos brindan atención solamente cuando no hay nadie disponible de la especialidad que el cliente o paciente lo esté requiriendo, ¿sí? O en el área de la emergencia en la cual se esté necesitando su ayuda, ¿sí? Porque como no tiene esa preparación, entonces ahí está reconociendo sus límites, por eso al reconocerlo sabe que no está capacitado para atender una emergencia, a lo mejor de ese tipo, pero sin embargo tiene la obligación de atender y de asegurar simplemente el bienestar de la persona o del paciente o del cliente, ¿sí? Es nada más para que la ayuda no sea negada. Entonces, cuando hay servicios en casos de emergencia, cualquier psicólogo puede hacer la labor de, en este caso, a lo mejor calmar al paciente, tranquilizarlo, ponerlo en un estado donde ya se sienta seguro y entonces ya poder canalizarlo siempre y cuando no exista nadie o no haya nadie que pueda atender la emergencia de este paciente o de este cliente, ¿sí? Entonces, es nada más para que no negar el servicio nunca a cualquier persona. Entonces, eso sería en los servicios de emergencia. Hay otro aspecto de la competencia es precisamente mantener la competencia, y esto lo hacen los psicólogos mediante los esfuerzos permanentes para desarrollar competencias, para estar, preparados mediante su capacitación, siempre estar aprendiendo, cosas, siempre estar, como podríamos decir, podría ser siempre estar a la orden del día en referente a su ramo, ¿sí? Para poder mantener una competencia en diferentes áreas en las que él esté interesado o en los que sea especialista, ¿sí? Entonces, luego tenemos los fundamentos para los juicios científicos y profesionales. En este caso, el trabajo de todo psicólogo se basa en el conocimiento solamente científico y profesional establecido por la disciplina que lleva a cabo, ¿sí? Entonces, no se abstiene de cualquier juicio, simplemente tiene que basarse en su conocimiento científico y profesional para poder desarrollar competencias en su ámbito, ¿ok? Y luego tenemos lo que es la delegación de trabajo a terceros. Siempre que se pueda delegar, claro que es posible delegar trabajo a alguien más, pero siempre tiene que tener la persona que delega un trabajo las medidas razonables para no para saber a quién uno puede delegar el trabajo, ¿no? Para no sobrecargar, por ejemplo, a la otra persona a la que se le está dando, para no intervenir en algún proceso, que ella tenga o la otra persona tenga en ese momento. Y, también siempre hay que tener en cuenta que se le va a delegar el trabajo a las personas que se desempeñen competentemente sobre la base de educación, de capacitación y de experiencia. Entonces, cuando uno delega un trabajo es porque tiene la seguridad de que no es una carga para la otra persona, pero a la misma vez de que si la persona lo puede realizar, no está siendo, está capacitada más bien para poder hacerlo de una manera que lo haría la persona que delega, ¿no? Porque entonces, si uno tiene que delegar algún trabajo es porque en ese momento uno no lo puede hacer, pero
hay que saber siempre tener en cuenta a la otra persona de cómo está su actividad, si no es muy pesado para ella, y aparte de hacerlo con personas que estén capacitadas para hacerlo, ¿sí? Por último, tenemos los problemas y los conflictos personales. En este punto es donde entran bien dice, los problemas personales. Aquí todo psicólogo pues se tiene que abstener de cualquier actividad que interfiera o que cause problemas y que le impidan desempeñarse competentemente. Si un psicólogo tiene algún problema personal, o algo está causando un conflicto que está interfiriendo en su labor, entonces es muy ético que él tome las medidas necesarias, ya sea a lo mejor buscando una consulta con alguien más o simplemente buscar una ayuda profesional. Esto siempre para que no interfiera en el bienestar y en el tratamiento de las personas o de los clientes, ¿sí? Entonces, nunca, no es aceptable que un psicólogo trabaje con problemas personales o conflictos porque de alguna manera los va a transmitir o no va a desempeñar bien su labor, ¿ok? Entonces, hablando sobre la competencia dentro de Wicca, por ejemplo, representa toda una problemática dentro de de las comunidades wiccanas, ¿sí? Porque aquí la mayoría de los líderes y de los clérigos que intentan servir como, como guías o como líderes, eh, no tienen la formación ni tienen las bases o con lo que cuentan son muy mínimas o nulas en su desarrollo como líder o profesional, incluyendo lo que abarca todo lo que tenga que ver con Wicca, ¿no? Porque muchos creen que leyendo libros o manuales de hechizos o yendo a un coven hay un no recuerdo cómo se le podría decir, pero que ya eres un iniciado si estuviste un año, un día, ¿no? Es como una regla, tradición, algo así, o incluso hay covens que ya no se extienden un año, un día, sino que lo hacen 101 días, ¿no? Porque lo toman de libros, lo interpretan a su propia manera y en base a lo que aprenden de estos libros, pues creen que ya son personas indicadas para preparar o para guiar a las demás personas o para poder formar incluso su propio coven, ¿no? Entonces, no, obviamente no funcionan porque están basados en su propia percepción, en su propia conveniencia incluso, y no se dan cuenta que tal vez a lo mejor sin intención, pero están perjudicando a las estudiantes o a los miembros o a los aquelarres a los que formaron, porque están tomando un papel o un rol que no, que un papel o un rol para el cual no tienen una preparación adecuada, para el cual no han sido capacitados, no han tenido experiencia, no han tenido una formación como tal. Entonces, cuando digo que interpretan a su manera los libros, ellos pretenden o enseñan lo que ellos creen que significa, ¿no? Entonces, sí es muy, sí es muy importante este principio de la competencia, porque es obvio que en muchos de las comunidades wiccanas, pues no existe porque el principio de competencia nos exige prepararnos, tener constante educación, estar al día para poder tener experiencia y poder compartirla con las demás personas
pero en base a tu límite. No puedes decir, yo ya leí un libro, entonces yo ya puedo ser líder, sino a lo mejor si leíste un libro quiere decir que ya sabes un poco de Wicca, pero no eres la persona que podría ser un coven. Digo, bueno, muchos creen que sí son y lo hacen, pero la realidad es que se crean coven donde se distorsiona todo lo que es Wicca, donde se pone la interpretación personal antes que ver la base de lo que parte en sí la cultura wicana. Entonces, lamentablemente también hoy hay muy poquita información, muy poca literatura que trate temas tan profundos como la teología wicana, como la ética de grupo, como la resolución de conflictos, la administración financiera sin fines de lucro, entre otras cosas, ¿sí? Y los que existen, pues son los que están disponibles no son en nuestro idioma, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la tesis de la que estamos haciendo este webinario fue traducida por nuestra maestra que tuvo que conseguirla o la obtuvo en otro idioma y había que ponerla en español para que nosotros pudiéramos entenderla y comprenderla. Pero esa es otra parte que también dificulta mucho, pero que no sería un impedimento porque si realmente estás comprometido con tu comunidad wicana, con tu coven, vas a buscar siempre lo mejor para tu comunidad, ¿sí? Lo mejor para todos los miembros, lo mejor para todas las partes, tanto te protejas como líder de la comunidad y proteger también así a los miembros de la comunidad, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante porque no la encontramos desafortunadamente en muchas comunidades de Wicca. Entonces, en este punto, sí es el interés de verdad de la persona, del líder, que busca siempre prepararse, perdón, siempre busca estar a la orden del día, siempre manteniendo unos estándares de competencia altos para que tener las bases y no simplemente decir porque yo quiero que se haga así, se va a hacer así, o porque yo pienso que esto es así, así es, sino que hay se los puedo asegurar, detrás de la Eusofía hay mucha preparación, hay mucho conocimiento, hay mucha traducción también de muchos idiomas, de varios, francés, italiano, inglés, porque en nuestro país, bueno, México es muy, muy difícil encontrarlos. Y cuando los encuentras, pues no quieres batallar, porque si ya te funcionó decir esto es así y te siguen, pues qué caso tiene que tú te pongas a investigar si ya te están creyendo lo que tú estás transmitiendo, ¿no? Entonces, se necesita, obviamente, un manual o un manual como el estilo de la APA, que es por la cual se rigen los psicólogos, se necesita para los clérigos wiccanos, ¿sí? Es necesario donde ya dijimos todo lo que lo que se pone, los principios, las normas, las bases, las acciones, los procedimientos, para que todo quede muy claro y no vaya a haber ningún conflicto, para que todo, tanto la parte líder esté siempre comprometida y la parte de los miembros también siempre entendamos la parte que nos corresponde y cómo es un seguimiento, ¿sí? O sea, cómo es que vas a ir avanzando a través de tu experiencia, de tu conocimiento, de la dedicación, pero sobre todo se requiere que como wiccanos tengamos un compromiso personal y la voluntad de hacerlo, ¿sí?
un esfuerzo de por vida, como ya dijimos, para que actuemos de una manera ética. Entonces, esto es mi presentación por el día de hoy. Mañana continuamos con analizando los siguientes principios, porque ahorita solamente estuvimos viendo el de competencia. Mañana también se estará analizando, igual así como analizamos el de competencia, los demás principios a fondo por mi compañera Ivalén. Esto va a ser a las 6 de la tarde, horario México. Para los que puedan y gusten acompañarnos, pues ahí estaremos viendo los demás principios que son aplicables a la Wicca y que son tomados del código de ética de los psicólogos. Entonces, muy, muy, muy interesante todo esto porque podemos entonces ver cómo sí, cuando se busca tener unos códigos, unos estándares de ética, nos habla de la clase de cofradía, de la clase de líder que tenemos y obviamente de la clase de personas o miembros que podemos llegar a ser dentro de la cofradía. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a todos por escucharme y los espero mañana a las 6 de la tarde con Ivalén. Gracias.